Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en esto porque la jornada de hoy está que arde. Tenemos un día súper acelerado, con muchísimos contrastes en las finanzas globales. Así es, hoy vamos a desarmar todo este rompecabezas de manera súper clara y directa basándonos estrictamente en lo que nos marca el informe de Arcol Capital. Vamos a ver datos críticos de acciones, bonos, tasas y la verdad, un contexto internacional que está al rojo vivo. ¡Arrancamos! Bueno, pasemos directo a esta gran pregunta. ¿Acuerdo geopolítico o un simple espejismo? Fíjense que en las últimas horas hemos visto una volatilidad loquísima en los futuros del S&P 500. Subidas bruscas, caídas de la nada y todo impulsado por puros rumores. Exactamente. Estamos hablando de rumores, que conste, no confirmados, sobre un supuesto acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, algo que en teoría permitiría reabrir el famosísimo Estrecho de Hormuz. Claro, al principio el mercado reaccionó con una euforia tremenda, intentando adelantarse a este posible escenario de alivio global. Pero claro, aquí lo interesante es ver el choque enorme entre lo que el mercado quiere creer y lo que realmente está pasando. Toda la especulación apuntaba a que Pakistán estaba mediando con éxito y que el trato era casi inminente. Sí, pero a ver, la realidad que nos subraya el informe de Arcol Capital es muchísimo más fría. Las negociaciones están básicamente estancadas. De hecho, las autoridades iraníes ya salieron a desmentir oficialmente cualquier preacuerdo. Todavía hay diferencias profundas, sobre todo en dos temas que para ellos no son negociables: el enriquecimiento de uranio y quién controla realmente el estrecho. Y la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para los precios clave? Pues miren el crudo Brent. Sigue aferrado a la parte alta, rozando peligrosamente los $98 del barril, lo cual refleja ese miedo constante a un shock energético. Totalmente. Y para echarle un poco más de leña al fuego, el presidente Donald Trump canceló de repente sus planes familiares para quedarse en Washington este fin de semana largo. O sea, esta es una señal clarísima para Wall Street de que se nos viene un fin de semana festivo de altísimo riesgo y con desenlaces totalmente impredecibles. Analista 1. Pasemos ahora a nuestro primer gran bloque, el desafío monetario, con el comienzo de la era de Kevin Warsh. Así es, Warsh arranca su mandato oficial en la Reserva Federal, y la verdad es que lo hace bajo una presión estructural tremenda. Y esa presión se resume perfectamente en un número que honestamente asusta bastante. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 20 y 30 años acaban de romper la barrera del 5%. Para que tengamos un poco de contexto de lo histórico que es esto, Kevin Warsh asume su cargo enfrentándose a los rendimientos iniciales más altos para un jefe de la Fed desde Alan Greenspan allá por agosto de 1987. Es una señal de profunda desconfianza sobre hacia dónde va la inflación a largo plazo. Básicamente, los famosos vigilantes de los bonos tienen a la Reserva Federal contra la pared. Vemos que los rendimientos a 10 años no ceden ni un milímetro y siguen clavados por encima del 4.5%. Pero ojo con esto, el dato que de verdad enciende todas las alarmas es que los rendimientos a 2 años ya sobrepasaron la propia tasa oficial de la Fed. Y según los datos históricos del informe de Arcol Capital, esta configuración técnica exacta casi siempre termina obligando a la institución a subir las tasas de interés, así que hay un riesgo altísimo de un endurecimiento monetario ahora en octubre. Analista 1. Lo que nos lleva al punto 2. Tecnología e inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿burbuja o milagro de productividad? Claro, porque con semejante presión en el mercado de bonos, uno se pregunta cómo es que las acciones siguen resistiendo tanto impulsadas por esta narrativa tecnológica. Bueno, para ver esto de forma objetiva, vayamos a los datos puros. Las valoraciones actuales nos cuentan una historia que desarma un poco ese pánico inicial. Totalmente. Fíjense que si comparamos, los líderes absolutos de la inteligencia artificial, como Nvidia, están cotizando un múltiplo precio-beneficio proyectado de alrededor de 19 veces. Pero en contraste, si miras a sectores súper tradicionales y defensivos como el retail, digamos un Costco, están cotizando en múltiplos altísimos de 45 a 50 veces. O sea, esto nos demuestra que los fundamentos reales del sector tecnológico siguen siendo relativamente sólidos frente a otras áreas de la bolsa. Aunque, a ver, tampoco podemos decir que todo es color de rosa. Por mucho que la tecnología tire del carro, los cimientos de este repunte general del mercado son bastante frágiles. Exacto. El informe de Arcol Capital nos lanza una advertencia clarísima sobre una peligrosa falta de amplitud. Miren, solo el 55% de las acciones del S&P 500 están cotizando por encima de su media móvil de 200 días. Básicamente, esto significa que las subidas que vemos en los índices están sostenidas por un grupo muy pequeñito de empresas, y sabemos que esa divergencia históricamente siempre precede a las correcciones.
Y si miramos al detalle corporativo del día, tenemos un par de movimientos loquísimos. En Estados Unidos, el gobierno metió la mano fuerte dándole un espaldarazo a IBM con un subsidio gigante de $1.000 millones exclusivo para computación cuántica. Y por otro lado, cruzando el mundo, la otra cara de la moneda. Las regulaciones en China castigaron durísimo a los brokers. Firmas como Futu y Tiger Brokers se desplomaron entre un 25 y un 27% hoy en la sesión por una dura represión de Beijing para evitar la fuga de capitales. Mientras tanto, estamos viendo que la plata inteligente está rotando hacia Europa, donde los sectores de defensa y electrificación están ganando una atracción tremenda dada la urgencia de independencia energética. Y esto nos lleva directo a la sección 3. El colapso del consumidor. Un contraste que es verdaderamente abismal con Wall Street. Totalmente. Porque si salimos de la burbuja financiera y caminamos por la calle, la desconexión que existe ahora mismo es masiva. Analista 1, y no hay mejor forma de ilustrar esta desconexión que con este simple número, 44.8. Analista 2, es una locura. Esa cifra es el puntaje de confianza del consumidor. Y es un dato histórico, porque es literalmente el nivel absoluto más bajo registrado en las encuestas desde 1952. Estamos hablando de un pesimismo extremo que se alimenta día a día por la asfixia de la inflación general y por unos costos de energía que están aplastando el bolsillo de todos. Y ahí está el verdadero núcleo del problema macroeconómico. No es solo el dolor de hoy, sino lo que la gente espera del futuro. Las expectativas de inflación a largo plazo ya se desanclaron y subieron a un nivel súper alarmante del 3.9%, lo cual es gravísimo. Cuando los consumidores meten en su cabeza que esta inflación alta llegó para quedarse, existe un riesgo inminente de que el gasto privado y el mercado laboral empiecen a fracturarse, porque simplemente son incapaces de soportar precios altos de forma permanente. Bueno, llegamos a nuestra última sección, las cifras de cierre para este 22 de mayo de 2026. Vamos a ver cómo quedaron exactamente los tableros hoy para ir cerrando este análisis. Fíjense que, a pesar de toda la tensión y los rumores, terminamos en verde. El S&P 500 logró cerrar la sesión en los 7.511 puntos, con un ligero avance del 0.17%. En Europa, el DAX alemán estuvo mucho más fuerte, subiendo un 1.15%. Y en Asia, el Nikkei japonés voló, disparándose un 2.68%. Sí, pero hay un detalle clave que no pueden olvidar. Recuerden que los mercados en Estados Unidos van a estar completamente cerrados este próximo lunes por el feriado del Día de los Caídos, o Memorial Day. Esta pausa prolongada en las operaciones, sumada a todo el contexto geopolítico que ya vimos, eleva muchísimo los riesgos de encontrarnos con sorpresas desagradables durante este fin de semana largo. Así que queda clarísimo que el panorama nos exige estar súper atentos y siempre un paso adelante de la información. Definitivamente. Y para no perderse absolutamente nada de estos movimientos, los invitamos a seguir el podcast y por supuesto a visitar la web argcol.com.ar para profundizar en todo el análisis diario de los mercados. Este fue un informe de ARG Col Capital.